Muy buenas noches, mi nombre es Jessica Vargas, pertenezco al grupo 241 y esta es mi presentación final del curso de Historia de la Psicología. Vamos a empezar. En nuestra diapositiva número 2 tenemos la línea de tiempo que corresponde a la historia precientífica antes del surgimiento de la psicología como ciencia. Para empezar debemos hablar de la Edad Antigua, donde los principales representantes fueron los filósofos Aristóteles, Platón y Sócrates, que hacen parte de los filósofos de la tradición humanista, ¿sí? Y se interesaron en el aprendizaje y el conocimiento consciente. Luego podemos empezar a hablar de aportes como los también filosóficos, pero también fisiológicos y biológicos que se dieron antes del surgimiento de la psicología, como por ejemplo en 1802 la primera teoría de la evolución biológica, en 1825 con Charles Bell y Francois tenemos el descubrimiento de la existencia de unas vías ascendentes o aferentes de los nervios sensoriales, pasamos a 1826 donde se dio la frenología, que fue un movimiento médico-fisiológico, y en el mismo año de 1826 Johannes Müller tenía la ley de las energías. También en 1833 con Marshall Hart, el alcorreflejo, médula espinal. En 1855 con Herbart podemos encontrar la ley de la frecuencia y en 1859, muy importante, Charles Darwin con su libro El origen de las especies, en el cual demostró que la evolución era un hecho real. Finalizamos con 1860 con Weber y Fishner con la ley psicofísica y 1866 con Fishner con los elementos de la psicofísica. ¿Por qué es importante saber las raíces de la historia de la psicología para nuestra formación como futuros psicólogos? Bueno, nos da la posibilidad de comprender la psicología actual y de conocer cómo ha sido el progreso de la construcción de la ciencia psicológica. Contribuye a la formación integral del psicólogo, es decir, como futuros psicólogos nos permite dar sentido a cada contenido específico de la psicología. También nos sirve como guía, ya que podemos conocer todas las investigaciones ya realizadas desde los comienzos de la psicología hasta la actualidad y comparar qué realmente ha tenido resultado o qué nuevo podemos aportar. Nos sirve como fuente de inspiración, ver todos los aportes tan valiosos y saber que aún después de tanto tiempo no todo está dicho. Y fomenta las actitudes críticas. En nuestra diapositiva número 3 encontramos el mapa conceptual que es referente, como podemos ver, a la psicología científica, ya el surgimiento de la psicología como ciencia, como tal. Aquí están los aportes de los principales países, aunque fueron muchos aportes en realidad, pero estos son los más importantes y los que más se destacaron en el surgimiento de la psicología científica, que son la psicología alemana, la psicología francesa, la psicología británica, psicología americana y la psicología rusa. Aquí podemos ver los aportes principales con cada autor en cada año que se dieron y fueron importantes para el surgimiento de la psicología como ciencia. Bueno, ¿por qué es importante saber sobre un surgimiento de la psicología científica en nuestra formación como psicólogos? Es importante porque los experimentos que se realizaron en los laboratorios de los diferentes países tuvieron un impacto positivo con resultados que inclusive en la actualidad son importantes. Por ende, es vital para los estudiantes de psicología saberlos. También identificar los fundamentos del estatus científico de la psicología para así comprender el origen científico de esta. Además, porque como psicólogos debemos tener claridad en detalle de cómo ocurrió un suceso tan importante como lo fue la independencia de la psicología como ciencia. En nuestra diapositiva número 4 tenemos un diagrama de algunas escuelas o sistemas psicológicos, hay varios, estos son los que más me llamaron la atención, como lo son el conductismo, psicoanálisis y la gestalt. El conductismo, como todos sabemos, es la corriente de la psicología que se basa en la observación del comportamiento o conducta del individuo por medio de experimentos y en las relaciones entre estímulos y respuesta. Sus principales o algunos de sus principales representantes fueron John Bronx Watson y Adolf Mayer, también está Skinner y demás. Algunos aportes importantes que ayudaron al surgimiento de esta escuela fueron, por ejemplo, el 24 de febrero de 1913, en donde se inició la presunta revolución conductista, por ejemplo. En este caso también Watson reduce la explicación de la conducta a conexiones
testimonio y respuesta. Watson presenta ejemplos que demuestran las posibilidades del nuevo método conductista en el campo de la psicología humana y muchísimos más. En cuanto al psicoanálisis, en donde sabemos que se refiere especialmente a la exploración del inconsciente, sus principales representantes son Sigmund Freud, es el principal representante del psicoanálisis, que quise mencionar aquí. Tiene importantes aportes con teorías como lo son la teoría topográfica, la teoría de la personalidad, los sistemas eh, organizado en tres sistemas o provincias, perdón, hablo de la teoría topográfica, que son sistema consciente, preconsciente, inconsciente, la teoría estructural, el ello, el superyo, el yo, teoría funcional, teoría del desarrollo y la psicosexual. En la teoría de la Gestalt tenemos los principales representantes que son Max Weber, Kohler y Kova. ¿Sí? Sabemos que la Gestalt traduce forma, la forma o figura de una cosa, estudia la conciencia humana con métodos experimentales y pues el principio teórico básico de la Gestalt, principio de la totalidad, el fundamento de la experiencia, no lo constituyen elementos individuales, sino pues es la suma de todas las partes. ¿Por qué es importante conocer las escuelas o sistemas psicológicos para nuestra formación como psicólogos? Bueno, porque son las bases que tenemos para poder resolver problemas mentales de la personalidad, por ejemplo. Son las grandes teorías clásicas de la psicología, es lo que vamos a necesitar para atender a nuestros pacientes. Ese conocimiento va a ser vital para nuestro desempeño profesional. Cada una de las teorías ha sido muy influyente y por esta razón serán siempre fundamentales para nuestra labor como psicólogos. En nuestra quinta diapositiva vamos a hablar del código deontológico y bioético del psicólogo en Colombia. Es de vital importancia, ya que como podemos visualizar en el texto de deontología y bioética del ejercicio de la psicología en Colombia, el presente código deontológico y bioético está destinado a servir como regla de conducta profesional en el ejercicio de la psicología en cualquiera de sus modalidades, proporcionando principios generales que ayuden a tomar decisiones informadas en la mayor parte de las situaciones con las cuales se enfrenta el profesional de la psicología, fundamentando en los principios de beneficencia, no maleficencia, autonomía, justicia, veracidad, solidaridad, lealtad y fidelidad, además de las contempladas en la presente ley. Este es nuestra guía, y más que eso son nuestras reglas como profesionales. El no acatarlas o no comportarnos como es debido y como se nos explica puntualmente en el código sería faltar a nuestra ética profesional y obviamente nos traería problemas legales. Además no cumpliríamos con la importancia que es ayudar a nuestros pacientes. Estaríamos faltando no solo como profesionales, sino como personas que al fin y al cabo el objetivo de nuestro trabajo es ayudar, sea cual sea nuestro campo laboral como psicólogos. Por último, en este manual que tenemos como psicólogos, del que venimos hablando, del Código Deontológico en Colombia, eh, nos habla de varias cosas, como por ejemplo, nos habla del consentimiento informado, documento que le garantiza a los pacientes o usuarios de un proceso psicológico el buen uso y confidencialidad de la información. También se le informa del objetivo de su participación y de los instrumentos de recolección de información, como videos, grabadoras, y esto le garantiza al paciente que va a tener una excelente atención psicológica. Tenemos también la Ley 1164 del 2007. Esta ley determina la prestación ética y bioética de los servicios del psicólogo en el campo de la salud, asegura cuidado respetuoso de la vida y la dignidad de cada ser humano, asegura que la conducta de quien ejerce la profesión u ocupación en salud debe estar dentro de los límites del código de ética de su profesión u oficio y las normas generales que rigen para todos los ciudadanos establecidos en la Constitución de ley, como veníamos hablando anteriormente. Por último, quiero mencionar también la confidencialidad, principio universal del artículo 2 de la Ley 1090 del 2016, que define la responsabilidad del psicólogo de guardar la confidencialidad de la información obtenida en el ejercicio de su trabajo, que es sumamente importante en nuestra profesión. Muchísimas gracias. Eso es todo.